En el tema de la ayuda que va a enviar México a Cuba, ¿ya se sabe qué tipo de ayuda va a enviar nuevamente y si es que va a enviar? Sí, ayuda? vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano que necesita su pueblo. ¿De petróleo se ha hablado? No, por lo pronto no vamos a enviar combustibles, aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba. Entonces nosotros, claro que protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano. Es una ayuda humanitaria. Y la otra muy importante, porque lo dice nuestra Constitución, nosotros consideramos la autodeterminación de los pueblos. Es el propio pueblo cubano quien debe decidir cómo se gobierna. No debe haber intromisión ni injerencia de nadie más. Decenas de personas se reunieron hace 2 días frente a la Embajada de Cuba en México para denunciar el bloqueo criminal que Estados Unidos impone sobre la isla. No fue un acto simbólico ni una foto para redes, fue una escena de urgencia. Nuestro pueblo está sufriendo, denunció el embajador cubano Eugenio Martínez, y lo formuló sin rodeos. Hay 2 caminos: ser cómplices de una orden ejecutiva criminal de Trump o denunciarla. Junto a la protesta, un acopio de víveres y artículos de primera necesidad que viajarán a una Cuba asfixiada. Asfixiada primero por 7 décadas de bloqueo y ahora por la decisión de Donald Trump de apretar el nudo hasta el final. Recordemos el dato clave. Hace unas semanas, Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14380 que busca imponer un bloqueo energético absoluto sobre Cuba. El pretexto es el de siempre, que Cuba representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Una frase que no resiste ni 5 segundos de pensamiento. Nadie en su sano juicio puede creer que una isla bloqueada, empobrecida y sin capacidad militar ofensiva amenaza al país más armado del planeta. Precisamente por eso, Trump ya ni siquiera se esfuerza en disimular. No es seguridad, es castigo. No es derecho, es escarmiento. Como venimos denunciando y como vienen documentando los compañeros de Diario Red, de Sinsonte y de la base Madrid, Cuba atraviesa una situación crítica. Si estas medidas de Trump se sostienen, la crisis alimentaria puede convertirse en catástrofe humanitaria. Y todo se agrava por un factor tan letal como el bloqueo, el silencio. El silencio sepulcral, o peor, las declaraciones para la foto de la mayoría de gobiernos latinoamericanos. En ese panorama, México destaca porque no se ha soltado de Cuba. La semana pasada salieron desde México 2 buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria rumbo a La Habana y Claudia Sheinbaum anunció una reserva adicional de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol listas para enviarse. Ha calificado la decisión de Trump como muy injusta y hasta sugirió que México podría servir como puente de reabastecimiento para otros países que quieran hacer llegar ayuda a Cuba. ¿Cuál es el problema? Que México está prácticamente solo y lo hace enfrentando a un Trump que presiona por todos los flancos. Amenazas de actuar contra los cárteles, ya sabemos cómo, chantajes comerciales y la posibilidad de usar la renegociación del TEMEC como garrote. Solidaridad bajo coacción. México tiene una historia de amistad con Cuba, sí, pero su compromiso no alcanza si el resto de América Latina elige mirar hacia otro lado. Venezuela, gran sostén energético de la isla durante años, hoy no puede mover un buque petrolero sin exponerse a la interdicción del despliegue estadounidense en el Caribe. Colombia, en vísperas electorales, intenta apaciguar amenazas. Y el resto de gobiernos se comporta como espectador pasivo mientras una asfixia económica y humanitaria convierte a los cubanos en cifras en noticiero. Juan Grabois lo dijo con claridad en Diario Red. El mensaje de la Casa Blanca es unívoco. Las naciones militar o económicamente débiles deben obedecer o atenerse a las consecuencias. En este contexto, el silencio no es neutral, es complicidad. Hay demasiada timidez, demasiada autocensura, demasiada tolerancia frente al atropello del derecho internacional y la soberanía, decía Grabois. Hoy en la base América Latina hablamos de la solidaridad de México con Cuba, con la esperanza y la exigencia
de que deje de ser una excepción y se convierta en un ejemplo. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. 800 toneladas de ayuda humanitaria partieron en 2 buques desde México a Cuba. Hay centros de acopio de víveres en la Ciudad de México. Marco Teruggi, cuéntanos sobre esos esfuerzos que hace el país por ayudar a la isla caribeña asfixiada. Bueno, vamos a hablar de Cuba, de la situación crítica que se está viviendo y de lo que se está haciendo desde México, desde el gobierno y desde la sociedad civil o los pueblos, como se quiera decir. Pero en todo caso, ¿por qué está habiendo esta ayuda, esta apuesta para que Cuba no esté sola en este momento? Y también vamos a repasar un poco una relación que lleva mucho tiempo entre México y Cuba y es muy importante conocer. Compañera Estefanía, no quiero ni imaginar cómo han estado cubriendo algunos medios de la derecha más recalcitrante estos actos de solidaridad con Cuba. Pues no te lo tienes que imaginar porque lo voy a enseñar en mi sección, Ina. Es cierto lo que tú decías, México está mandando ayuda humanitaria al país que más ha ayudado a todos los pueblos del mundo. Los medios mexicanos dicen que esto es una cosa ideológica y no humanitaria, sobre todo uno por ahí que se llama Salinas Pliego, TV Azteca, Latinos, la derecha mexicana comportándose como lo que son. Y hoy nos acompañará Sergio Chaviano, él es presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en México. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Cuba atraviesa una situación crítica. No se trata de una crisis que cayó del cielo, sino provocada por medidas económicas diseñadas por el gobierno de los Estados Unidos de América para lograr exactamente esto, que el país se acerque económicamente a un precipicio. Una política exterior de Estados Unidos para provocar desesperación en la población cubana, llevarla al límite, dejándola sin petróleo, sin electricidad, sin alimentos. No es algo nuevo si partimos del hecho de que el bloqueo contra Cuba comenzó en, escuchen bien, 1962, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy, firmó la Orden Ejecutiva 3447 que dio inicio al cerco económico sobre la isla. 64 años consecutivos de bloqueo, el más largo de la historia, para que se den una idea precisa de lo que estamos hablando. Y no cualquier bloqueo, el de Estados Unidos, primera potencia del mundo, contra una isla a 150 kilómetros de sus costas sobre el Caribe. David y Goliat, nunca mejor dicho. Y ese bloqueo, como explicábamos acá en la base América Latina hace unos días, tuvo un punto esencial de escalada cuando el pasado 29 de enero Donald Trump emitió una orden ejecutiva calificando a Cuba de, abro comillas, amenaza inusual y extraordinaria del gobierno a la seguridad y la política exterior estadounidenses. Y en ese movimiento de esa orden ejecutiva anunció Estados Unidos la imposición de aranceles a cualquier país que le venda petróleo a la isla. El objetivo, paralizar completamente la vida en Cuba, que no queden carros, que no queden hospitales, que no queden escuelas, que no quede comercio, que no haya para cocinar, todo con el mismo fin que busca Washington desde 1962, el cambio de régimen. Y así llegamos a estos días críticos en Cuba y a un tema que sobresale en medio de esta situación dramática, el rol de México. México y Cuba, 2 países vecinos, separados o unidos por unos escasos 200 kilómetros de mar Caribe, que tienen una larga trayectoria de relaciones diplomáticas signadas por ir a contracorriente de las exigencias de Washington. Porque como vamos a ver, estas relaciones no nacieron con el gobierno de Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador, sino que forman parte de una larga trayectoria. Pero antes de eso, vayamos a por qué México comenzó a tener un papel estelar en la agenda de Trump contra Cuba. Por un tema muy sencillo, el rol de México como proveedor de petróleo de Cuba, luego o a la par de Venezuela, por lo que cuando se cortó el flujo petrolero de Venezuela a Cuba después del ataque del 3 de enero, al menos hasta ahí se sabe, los radares se pusieron sobre México, más que radares, amenazas muy explícitas, porque como saben, en este tiempo muchas cosas son brutalmente transparentes. Y la posición de México respecto a continuar la histórica venta de petróleo a Cuba vía Pemex se vio
petróleo bajo la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos a partir del 29 de enero. Una extorsión. Si vendes petróleo a Cuba, entonces pagas aranceles. Todo en medio de la negociación del Tratado de México, Canadá y Estados Unidos, el tratado más importante para estos tres países. Entonces el gobierno mexicano frenó al menos temporalmente la venta de petróleo a Cuba, como anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Y después de ese golpe, porque eso fue un golpe, comenzaron a moverse varias piezas en el tablero de las relaciones de los dos países. El primero fue el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria desde México hasta Cuba, buques de la Secretaría de la Marina, o sea, del Estado mexicano. Llegaron a La Habana el 12 de febrero, mientras ya se anunciaba la preparación de nuevos envíos. Los barcos tuvieron un doble efecto. Primero de ayuda, claro, como tal, pero también un impacto simbólico al mostrar que puede enviarse apoyo a Cuba, aunque no sea petrolero, en medio del embargo. Y a partir de ese envío comenzaron a moverse más piezas, tanto en el tablero del gobierno como en el tablero de la solidaridad de la sociedad mexicana y latinoamericana. Pero sigamos con lo del gobierno y luego vamos a la sociedad civil o a los pueblos. En términos de la presidencia de México hubo dos asuntos más. El primero fue plantear que México podría ser un puente aéreo para que Cuba pueda recibir ayuda humanitaria por aire si Cuba así lo pide. Es decir, que países pudieran traer la ayuda a México para que sea enviada desde acá hasta la isla. Esto en un contexto donde la escasez de combustible en la isla ya está afectando a varias aerolíneas que decidieron suspender sus vuelos. El segundo tema ha sido el planteo por parte de la presidencia mexicana de poder ser mediador entre los Estados Unidos y Cuba. Estamos insistiendo en que México pueda funcionar como el Estado, la nación, que abra las puertas para que se desarrolle este diálogo. Depende de que las partes se pongan de acuerdo. Así lo dijo textualmente el gobierno mexicano. Claro, la pregunta es, ¿qué voluntades o condiciones hay para un diálogo? Además, sobre qué puntos exactamente sería. Claro, porque el planteo de Donald Trump y sus asesores de Florida es llevar a Cuba hasta la crisis humanitaria y la desesperación y luego forzarla a negociar, o mejor dicho, en sus términos, a rendirse. Lo dijo abiertamente este mismo lunes Donald Trump. Escuchémoslo. You're warning Cuba to make a deal. What does that deal look like? What do you want them to do? Cuba is right now a failed nation. They don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now. I have Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. And we have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very happy when they're going to be able to go back and say hello to their relatives and do things that they should have been allowed to do for a long time. I'm very interested in the people that are here that were treated so badly by Castro and the Cuban authorities. They have been treated horribly. So we'll see how it all turns out. But Cuba and us, we are talking. In the meantime, there's an embargo. There's no oil. There's no money. There's no anything. If a deal isn't made, would you consider an operation like the one in Venezuela? I don't want to answer that. Why would I answer that? If I was, it wouldn't be a very tough operation, as you can figure. But I don't think that'll be necessary. Cuba es un asunto humanitario, dice ahora con el cinismo de quien hace todo lo posible para hambrear a un pueblo, llevarlo a la desesperación para luego decir que tienen que negociar en esas condiciones. Y claro, le preocupan sus amigos cubanos de Florida, que son quienes desde fuera piden que colapse el país y si hace falta que bombardeen. Y Trump dice que ya habría diálogos, algo que el gobierno cubano no confirma. Recordemos que Cuba dijo hace 2 semanas a través de su presidente Miguel Díaz-Canel que estaba dispuesta a negociar, pero sin presiones, con respeto. Algo difícil en vista del interlocutor que está en la Casa Blanca. Y dijo también en esa intervención que rendirse no era una opción. Esto es una pulseada desigual y criminal que denuncia ya a Naciones Unidas, que afirmó estar extremadamente preocupados por la profundización de la crisis socioeconómica en Cuba, provocada por un embargo financiero y comercial que se ha prolongado durante
décadas. Fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas de Estados Unidos que restringen los envíos de petróleo. Según el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, y esto planteó lo que se viene denunciando hace décadas, que el impacto del bloqueo es amplio e indiscriminado, o sea que es en contra de la misma población cubana y no contra el gobierno. Y les decía que las iniciativas de solidaridad con Cuba en este contexto de crisis no vinieron solo del gobierno mexicano, sino también desde varias organizaciones como el colectivo Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, que comenzaron este sábado una colecta de donaciones en varias partes del país, en particular en el Zócalo de la Ciudad de México. La colecta se llama De Pueblo a Pueblo Acabemos con el Bloqueo y logró juntar en solo 48 horas casi 6 toneladas de producto, tanto alimentos no perecederos como productos médicos que tanto hace falta ahora mismo en la isla. El planteo es claro y sencillo. Cuba dio mucho, como médicos, programas culturales, planes de alfabetización, de salud, y es hora de movilizarse para ayudar a la isla en medio de la crisis que se está viviendo. Pero también organizó una colecta, además de estos colectivos, el partido Morena, que es el partido de gobierno en México, para apoyar a Cuba, como explicó su presidenta Luisa Alcalde. Desde 1962, cuando la OEA expulsó a Cuba en el contexto de la Guerra Fría, nuestro país tomó una decisión histórica: no romper relaciones diplomáticas con la isla. Mientras la mayoría del continente cedía a presiones externas, México sostuvo una postura basada en el derecho internacional y el principio de no intervención. Ese principio no nació ayer, está en nuestra Constitución y ha sido eje de nuestra política exterior por más de 6 décadas. El bloqueo económico impuesto a Cuba desde 1962 ha tenido efectos acumulativos profundos. Tan solo en las últimas décadas se han documentado pérdidas económicas multimillonarias que impactan directamente a la vida de la gente en acceso a medicamentos, alimentos e insumos básicos. Esto se ha profundizado en las últimas semanas a raíz del recrudecimiento del bloqueo por parte del gobierno de Estados Unidos. México siempre ha sido solidario y también Cuba ha sido solidario con México. Por si bastaran ejemplos, hoy más de 3,000 médicas y médicos especialistas atienden en algunos de nuestros hospitales. América Latina no puede hablar de integración si le da la espalda a sus pueblos cuando enfrentan dificultades. Y esto nos lleva a lo que decíamos al inicio, la histórica relación entre los dos países que hoy se pone en juego, porque México ha tenido una larga historia de sostener una política propia respecto a Cuba, desde que reconoció al gobierno revolucionario el 8 de enero de 1959, es decir, 7 días después del triunfo sobre la dictadura de Fulgencio Batista. Por ejemplo, cuando en 1962 Estados Unidos votó y presionó en la Organización de Estados Americanos a favor de la expulsión de Cuba, México, entonces gobernada por Adolfo López Mateos, se opuso hasta el final. También se opuso al embargo que comenzó en ese mismo 1962, como veíamos hace unos minutos. ¿Y por qué se opuso? Se preguntarán. No por una afinidad revolucionaria, sino por la llamada doctrina Estrada, que rige la política exterior de México desde 1930. La doctrina fue formulada por el entonces canciller mexicano Genaro Estrada y planteaba, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, la no injerencia de México en la soberanía de otros países. Una doctrina que sostiene que México no reconoce o desconoce la legitimidad de un gobierno extranjero. Siempre es importante tener presente esta doctrina para leer la política exterior mexicana, porque no es patrimonio de un gobierno, sino del Estado mexicano. Por eso, cuando vean que la derecha dice que la relación con Cuba viene de Andrés Manuel López Obrador o de Claudia Sheinbaum, recuerden que es una política que tiene décadas y que de hecho comenzó con el PRI. Y claro, además de la relación entre estados y doctrinaria, hay otros lazos también entre Cuba y México, como que fue en México donde se conocieron Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, conspiraron y planificaron los pasos para el desembarco en Cuba con el barco Granma, que salió desde Veracruz hacia la isla el 25 de noviembre de 1956, además de los lazos culturales o académicos que unen a los dos países. Y por todas esas memorias de Estado, de la misma revolución, de las generaciones que fueron a Cuba, recibieron ayuda de Cuba, fueron protegidas por Cuba durante sus exilios, es que ha comenzado a ponerse en marcha un gran movimiento de solidaridad
solidaridad con Cuba, para enviar ayuda humanitaria, para defenderla en debates en redes sociales, con movilizaciones como la que tuvo lugar el pasado domingo frente a la Embajada de Cuba en México, o con iniciativas para enviar directamente ayuda humanitaria a través de una flotilla, iniciativa que está impulsando la Internacional Progresista. Sí, una flotilla como la que fueron a Gaza, porque se trata, como en aquel caso, de romper un cerco impuesto por la fuerza de quien tiene más armas, más dinero, más ejército y puede, porque es el poder de Estados Unidos. Iniciativas ciudadanas, de colectivos, de la gente de a pie, mientras existe la demanda de organizaciones sociales, sindicales, para que sus gobiernos en América Latina también envíen ayuda a Cuba, como en el caso de Brasil, donde está la campaña Petróleo para Cuba, para que la petrolera Petrobras, que es del Estado, envíe petróleo a la isla en medio del dramático bloqueo. Y según el medio Brasil de Fato, de Brasil, el gobierno brasileño de Lula da Silva podría enviar ayuda humanitaria a la isla siguiendo los pasos de los cargamentos enviados por el gobierno mexicano. ¿Tiempos? Los hay cada vez menos en medio de una situación crítica donde todo, pero todo está escaseando en Cuba y donde la ayuda es urgente en medio de una pulseada que no involucra solamente a la isla, sino al continente latinoamericano por todo lo que está en juego en materia geopolítica y también simbólica. Muchísimas gracias, compañero. Y no sé, mis padres, sí, lo que me cuentan que en su momento había más comida, había más, qué sé yo, ese tipo de cosas, más calidad de vida. Y mis abuelos, las cosas malas que había en Cuba. Que si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito. Somos una potencia musical, pero nos falta, ¿cómo se llama? Infraestructura. Cuba, bueno, me lo da todo, prácticamente. Cada momento, cada historia, cada situación que vivo, ya sea feliz, triste, la que sea, me inspira muchísimo. Ay, qué calentito y rico está. Ya no sé. Una de las cosas que hice fue llamé a mi profesora de piano, que cuando yo era niñito, la llamé y le dije, mi profesora, yo quiero conectar con ese niño pianista que se sentaba al piano solamente para tocar por el placer de tocar. Mirar la vida desde la imperfección, desde la manera en que uno puede aportar su granito de arena, decir que todo es impermanente y que podemos reír, porque cuando reímos nos organizamos de otra manera. Adelante, Estefanía. Vamos arriba y abajo el bloqueo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. El periódico Reforma ya hace unas semanas venía construyendo una narrativa sobre la relación México-Cuba, que es donde empieza una confusión bastante deliberada en la opinión pública mexicana. El Reforma publicó el 27 de enero, suspende México petróleo a Cuba, donde reporta que Petróleos Mexicanos frenó el envío de crudo bajo presión estadounidense. Esta nota es crucial porque establece que México ya cedió ante las presiones de Trump, que ya detuvo la venta comercial de petróleo, pero cuando 3 semanas después México envía frijoles y arroz, el Reforma publica Sheinbaum errática o equilibrista. La nota dice, en episodios recientes la presidenta ha respondido con datos parciales o explicaciones tardías ante temas sensibles con Estados Unidos, obviamente el tema Cuba. También publicaron en Templo Mayor lo siguiente: aunque Claudia Sheinbaum ofreció que México puede ser un mediador entre Estados Unidos y Cuba, hay quienes se preguntan si se puede ser un intermediario eficiente cuando se toma partido por una de las partes. Y es que además el crecimiento en la exportación de petróleo a la nación caribeña en lo que va de este sexenio y del reciente envió 2 buques de la Marina con alimentos y medicina. El gobierno de México asume posturas que no dejan dudas sobre su apoyo al régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel.
Un ejemplo reciente, sigo leyendo Templo Mayor, un ejemplo reciente es la nota diplomática que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la visita a México de Rosa María Paya Acevedo, integrante de este organismo multilateral. En el texto se reclama que no enviará una notificación la comisión sobre el viaje de Paya, ciudadana estadounidense de origen cubano y reconocida anticastrista. Con estas acciones, difícilmente la Casa Blanca y mucho menos el secretario de Estado, el también descendiente de cubanos, Marco Rubio, puede aceptar a México como intermediario. Para que entiendan el contexto, Templo Mayor es la famosa columna de chismes políticos del diario Reforma. Es ese espacio donde tiran la piedra y esconden la mano, porque son notas sin firma que reflejan lo que el periódico realmente quiere decir. El titular que sacaron, Sheinbaum errática o equilibrista, es una joya de la mala fe. Básicamente te están preguntando si la presidenta no sabe qué hace o si se cree muy lista. La intención es clarísima. Quieren que veas un cargamento de frijol y arroz como si fuera un misil nuclear. Es de una ironía bastante alta, porque hace 3 semanas celebraban que México se alineaba con Estados Unidos dejando de vender petróleo, pero ahora que mandamos comida por pura humanidad, el trascendido se indigna y dice que no podemos ser mediadores porque tomamos partido. Según ellos, para ser un intermediario se tiene que dejar a la gente que se muera de hambre, porque si no el señor Marco Rubio se va a enojar con nosotros. Es el arte de convertir un acto de solidaridad en un pecado diplomático solo para que el titular cuadre con su narrativa de miedo. Además, en la cobertura, la intención de mezclar el petróleo comercial con la ayuda humanitaria es crear en el lector la sensación de que todo es lo mismo, que México sigue apoyando a Cuba a pesar de las claras advertencias de Estados Unidos, cuando en realidad son dos cosas completamente distintas. Una cosa es comercio bilateral de hidrocarburos que México suspendió por la amenaza de aranceles, la otra es la ayuda humanitaria de emergencia que cualquier país puede o debería dar a otro, digo más, sin violar ninguna ley internacional, porque eso no pasa. México suspende el petróleo bajo presión de Estados Unidos, pero cuando envía comida, los medios conservadores lo presentan como si estuviera financiando al régimen cubano. La confusión no es accidental, es de hecho el objetivo, porque ahora vamos a ver cómo TV Azteca no se iba a quedar fuera de la sección de hoy, porque publican en su página: México envía combustible y libros a Cuba financiado con impuestos del régimen, acusado de violar derechos humanos y fomentar adoctrinamiento. Pero ¿para qué les voy a leer la nota si podemos ver el video del reportaje? 2 barcos con bandera mexicana que transportaban 814 kilos de ayuda humanitaria llegaron al puerto de La Habana, luego de que Estados Unidos amenazara con impuestos adicionales a las importaciones a países que envíen petróleo a Cuba. México optó por enviar esta ayuda para el pueblo cubano, que ojalá llegue al ciudadano de a pie y no quede en manos del régimen. El Palacio de Miraflores vivió una jornada histórica cuando el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, visitó el Palacio de Miraflores para reunirse con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. Tocaron diversos temas en materia energética y dijeron que va a haber una cooperación total en materia de electricidad, en materia de minería, en materia de gas y, por supuesto, de petróleo. Este jueves, el secretario de Energía de los Estados Unidos visitará varios campos petroleros del oriente del país y de la faja del Orinoco. Entonces la estrategia de TV Azteca es decir en sus reportajes que la ayuda no llega a la población y por lo tanto no es humanitario. Pruebas ninguna, hay un poquito de nota en toda tu propaganda. Pero además esa ayuda humanitaria la enmarcan como simpatía por un régimen. Es la empatía que ha querido construir siempre TV Azteca, hasta con países con los que nunca México ha enviado ayuda: Venezuela, Nicaragua, China, Corea del Norte. Ya saben, la lista de todos estos países. Pero agárrense de la silla porque hay más todavía de TV Azteca. Les digo que esa ayuda humanitaria que ustedes van a realizar a mi país no es para mi pueblo. Mi pueblo no va a ver esa ayuda como no ha visto ninguna. Esa ayuda va para el gobierno, para el régimen. La intención es doble. Primero, deslegitimar cualquier acción de solidaridad del gobierno de Sheinbaum hacia Cuba, presentándola como motivación política en lugar de humanitaria. Segundo, establecer el precedente de que TV Azteca y los medios de la derecha son quienes deciden qué es ayuda humanitaria y qué no, vaya. Y no las Naciones Unidas, por ejemplo, no el derecho internacional, no la realidad de la gente que tiene hambre.
Pero si vamos a hablar de TV Azteca, hablemos de Latinus, ¿no? Ya decías tú, Ina, que estos medios de la derecha pues son algunos y vamos a ver cómo informan sobre la ayuda humanitaria de México a Cuba. El gobierno de México le acaba de mandar a la dictadura cubana 800 toneladas de comida porque la crisis en la isla está a punto de estallar. Si es que se puede utilizar la palabra crisis en un país que lleva 30 años colapsado, producto de 65 años de socialismo. Lo que está pasando en Cuba no tiene precedente. Vive la peor situación energética de su historia. El gobierno implementó el racionamiento eléctrico en zonas turísticas al grado de concentrar a los visitantes en una zona para ahorrar ante el inminente colapso. El transporte público dejó de funcionar por la falta de gasolina, los coches ya no circulan, cada vez lo hacen menos, y lo más reciente, lo que queda del régimen de los Castro anunció que ya no hay combustible para los aviones comerciales, por lo que dejará de surtirlos al menos durante un mes. A eso hay que sumarle la falta de medicinas, atención médica y elementos básicos para la supervivencia. En este escenario que vive Cuba, el gobierno mexicano envió el domingo 2 buques con ayuda humanitaria. Así que en todo lo que escuchamos, esto es la lista de necesidades que tiene el pueblo cubano y medio que le sale el tiro por la culata a Latinus, como decimos en México, porque queda claro que la ayuda es necesaria. Solo que les faltó mencionar que la crisis no es por el sistema político socialista, como lo dice el presentador, es por un bloqueo económico que Marco nos explicó y que a estas alturas todo mundo debería conocer. La diputada del PAN, América Rangel, una proto María Corina Machado, publicó que Cuba sí sufrió un desastre enorme, pero no fue natural, sino provocado por décadas de comunismo, bla, bla, bla. Esta declaración es importante porque establece una tesis, que las crisis humanitarias causadas por sistemas políticos que no nos gustan, pues no merecen ninguna ayuda. Es la politización absoluta del sufrimiento humano, y ya sin hablar del embargo y del bloqueo y de las sanciones. La lógica de Rangel es perversa porque si la seguimos hasta sus consecuencias naturales, significaría que México no debería enviar ayuda a ningún país cuyo sistema político consideremos, o en el caso de Rangel, deficiente. No ayudamos a víctimas de terremotos en países con gobiernos que la derecha considera comunistas, que a estas alturas, de hecho, puede ser cualquier, pues no sé, país medio progresista. Rangel está diciendo que el hambre de un niño cubano no importa porque su gobierno, pues, es comunista. Y la intención política es clara, construir el argumento de que Sheinbaum, al enviar ayuda, está validando el sistema político cubano, como si enviar leche en polvo fuera un referéndum sobre el sistema económico y político mexicano. NBC News reportó que los barcos llegaron 2 semanas después de la amenaza de Trump, con la isla racionando energía con apagones de hasta 10 horas diarias. Esta nota establece la relación causal directa que los medios mexicanos evitan. La orden de Trump causa la crisis energética causa los apagones causan la crisis alimentaria, y la crisis alimentaria es lo que motiva la ayuda mexicana. NBC especifica que 10 horas diarias de apagones, y piensa en lo que significa esto: hospitales sin electricidad, comida pudriéndose, sistemas de agua sin bombeo. Y NBC reporta esto como un contexto del envío mexicano. Pero en la cobertura del Reforma y de TV Azteca y Latinus, esta conexión desaparece. Esto no existe. Los apagones son presentados como el fracaso del comunismo y la ayuda mexicana como un apoyo al régimen simple y llano. Infobae reportó que Chile y Rusia también enviaron ayuda a Cuba. El titular dice: 2 barcos de México llegaron a Cuba con ayuda humanitaria, mientras Chile y Rusia prometieron enviar asistencia. El sumario dice: el gobierno de Claudia Sheinbaum donó 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal. Dice el dicho que piensa mal y acertarás. A simple vista parece un dato lo que dice la nota, pero la intención es psicología bastante barata, porque meter a Rusia en la misma frase, pues la idea es aplicar la técnica de culpa por asociación. Al poner a la presidenta Sheinbaum en la misma cubeta que a Putin o al gobierno ruso, quieren que el lector piense: ay, mira, es que México es parte del club de villanos. Por cierto, un diputado de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, sugirió que Cuba se convierta en el estado 33 de México, diciendo: si vamos a estar mande y mande recursos a la isla caribeña, es tiempo de que se convierta en el estado número 33. Movimiento Ciudadano, ese partido que se las da de progre, pero luego tiene personajes dispuestos a burlarse de la ayuda humanitaria. Ya entendí por qué en internet les dicen el pan naranja. Que Cuba sea el estado 33 de México. Ya les pagamos su petróleo, la gasolina, los libros de texto,
incluso ahora los alimentos. El régimen de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum prefiere mandar más dinero al régimen de La Habana que a los chihuahuenses, dinero de nuestros impuestos. Por eso, si vamos a estar mande y mande recursos a la isla caribeña, pues es tiempo de que se convierta en el estado 33 de nuestro país. ¿Qué opinas? Soy Francisco Sánchez, el primer servidor de los chihuahuenses. Miren, vamos a bajar al diputado de su nube de TikTok explicando que para el 2025 el presupuesto federal destinado a Chihuahua era de más de 60,000 millones de pesos. Comparar esto con 800 toneladas de arroz y frijol es una manipulación bastante burda. Y además que un legislador no sepa distinguir entre un acto de solidaridad y el presupuesto constitucional nos dice que es muy ignorante y que no funciona ni como funcionario, pero sí como un mentiroso profesional. Todo esto recuerda poderosamente al escándalo que armaron cuando Pemex vendió petróleo a Cuba por $496 millones. Suena a mucho, pero representaba menos del 1% de la producción total de petróleos mexicanos. También les cuento que hoy les traigo un medio nuevo en esta sección y se llama Libre Online, que publicó la nostalgia comunista de Claudia Sheinbaum con Cuba, basándose en que su abuelo, el de Claudia Sheinbaum, fue comunista en Lituania hace un siglo y usan la palabra nostalgia para que parezca un capricho emocional este apoyo de la presidenta. Libre Online es un medio de Miami fundado por Demetrio Pérez Jr., un personaje de la derecha cubano-americana. La intención es deslegitimar a la presidenta haciendo psicologías de sillón a su árbol genealógico. Esto me recordó a un titular de Vanguardia que dice: somos ranas a punto de hervir. Esta es la historia comunista de los Sheinbaum, rastreando que su abuelo emigró a Cuba en 1923, el de Claudia Sheinbaum. Por si no les suena la metáfora de la rana, sugiere que México está siendo cocinado lentamente hacia el comunismo sin darse cuenta. Pruebas, ninguna. Fuente, Arial 12. Miren este titular del Financiero: de envío de petróleo a la ayuda humanitaria. Así es la relación entre Sheinbaum y Díaz-Canel. Y usan la palabra relación para que parezca algo personal, una complicidad privada en lugar de un compromiso institucional del Estado mexicano. La estrategia mediática busca desgastar al gobierno, calificando la política exterior como un capricho ideológico del gobierno mexicano, y olvidan que la relación de México con Cuba es una postura del Estado con raíces históricas. Como ya decía Marjo, México fue el único país que no rompió los lazos en los años 60. Lo que realmente busca esta cobertura mediática es normalizar la idea de que la solidaridad mexicana debe ser aprobada por los intereses extranjeros. Y para cerrar con broche de oro esta sección, veamos cómo la prensa financiera internacional se suma al lado sincronizado, pero con traje y corbata, porque Bloomberg publicó una pieza titulada "La obsesión de México por Cuba pone a su presidenta en aprietos con Trump". El texto afirma que detener los envíos de petróleo a Cuba está poniendo a prueba a Sheinbaum frente a su propio partido y reduce la afinidad de la izquierda con la isla, y cito textualmente lo que dice la nota: un romanticismo juvenil y un rito de paso para buscar credenciales ideológicas. Analicemos el titular, porque Bloomberg dice esto, que es como una obra de arte de la manipulación. Primero usa la palabra obsesión, que no es diplomacia y no es política de Estado y, bueno, no es doctrina Estrada, no, para nada. Bloomberg usa que la soberanía mexicana es una patología psiquiátrica y luego dice que pone en aprietos a México, lo cual es el marco perfecto de la sumisión, porque presenta a México como un país arrinconado que no tiene derecho a decidir su política exterior sin pedirle permiso al vecino del norte. Y Bloomberg admite que enviar ayuda humanitaria, lo dice en la nota, es una decisión basada en el principio clave de política exterior mexicana, como el de la no intervención, pero inmediatamente lo descalifica llamándolo romanticismo juvenil. Es una condescendencia que ya hemos notado en esta sección. Básicamente están infantilizando décadas de diplomacia de un país soberano. Y además, por si fuera poco, citan a analistas diciendo que si Trump presiona con aranceles, Sheinbaum tendrá que traicionar a la izquierda de Morena para proteger la economía exportadora. Claro, porque según la lógica de Bloomberg, defender los principios constitucionales mexicanos de no intervención y mandar arroz a gente que no tiene comida es de adolescentes rebeldes e inmaduros. Pero ceder ante las amenazas de aranceles de Trump y dejar que otro país dicte a quién podemos ayudar y a quién no, eso sí es de adultos muy maduros, muy serios, muy pragmáticos. La realpolitik, qué conveniente esa madurez, ¿no?
Totalmente, Ina. Enmarcado como análisis económico, este medio confirma lo que decíamos al principio. México desistió al detener el petróleo comercial a Cuba, pero para el capital financiero internacional no es suficiente. Te exigen que cortes incluso la ayuda humanitaria. Y al final del día, todos estos, desde Reforma hasta Bloomberg, nos quieren vender la idea de que la solidaridad es un defecto y que la única política exterior válida en México es la obediencia absoluta. Muchas gracias, compañera. Le tengo que decir que desde ayer estamos así, con el pecho apretado, la lágrima a quererse salir la garganta de la acogida que ha tenido esta iniciativa en el pueblo de México. Son cajas y cajas y cajas de medicamentos, de todo que hemos recibido con mucho cariño, con mucho amor y con todo el agradecimiento del pueblo de Cuba, que está constantemente a toda esta esperanza que se le está llevando con este acopio. La verdad es, además de emotivo, es la prueba de la hermandad entre los pueblos de México y Cuba, que de verdad ha sido extraordinario. Teníamos una expectativa y ha sido superadísima este apoyo. O sea, no tiene palabras el apoyo, como no tiene palabras el agradecimiento. Y hoy nos acompaña en este programa Sergio Chaviano Llerena, presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a La Base América Latina. Muchas gracias y gracias por la invitación. Sergio, ustedes están organizando la colecta de víveres en el Zócalo. Cuéntanos, por favor, cuánta gente se acercó, cuánto lograron juntar y si van a seguir con la iniciativa para que se animen también a colaborar los que nos escuchan. Sí, en esta acopio estamos participando la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, y también el colectivo de Solidaridad Militante Va por Cuba. Estamos en el Zócalo empezamos el 14 de febrero y va a ser hasta el día 22 de febrero. Estamos desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya desde 14 que empezamos, ya más o menos hemos recolectado aproximadamente casi ya 6 toneladas. Vamos muy bien, la verdad, gracias al apoyo de este país tan solidario. Han ido miles de mexicanos, miles de cubanos. La verdad que ha sido impresionante, la verdad increíble lo que está pasando en el Zócalo todos estos días con este acopio para Cuba, que lo necesitan muchísimo. Sergio, gracias por estar en La Base América Latina. ¿Podrías contarnos cómo está la situación en Cuba? ¿Qué dicen tus amigos, familiares? ¿Cómo está el día a día? ¿Y por qué es tan importante esta recolecta de productos de alimentos, de medicina para hacer frente a esta situación? Este acopio de víveres y medicina en el Zócalo de la Ciudad de México es fundamental para Cuba. Es como un gesto de solidaridad, ayuda humanitaria ante la severa escasez potenciada por el endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que tienen impuesto los Estados Unidos por más de 3 décadas. La verdad, es horrible la situación que estamos pasando en los hospitales, en las casas, en los hogares de la gente. Horrible, la verdad, sinceramente, lo que estamos pasando con los apagones, no tenemos energía eléctrica y ahora con este bloqueo de petroleros que no dejan entrar a ningún barco con petróleo, estamos peor todavía, sinceramente. Sergio, ¿cómo evalúa usted la postura de América Latina y de los países de América Latina frente al acoso de Estados Unidos contra Cuba? Bueno, tenemos mucho apoyo de muchísimos países, la verdad, sobre todo México, la verdad, incondicional con la solidaridad con Cuba, China, Rusia, la verdad, Chile, mi respeto, la verdad, para esos países que nos están apoyando. Le hago una última pregunta. Usted está aquí en México, recolectando ayuda humanitaria en México. ¿Cómo describiría el vínculo más histórico que hay entre México y Cuba? No de este año, no de este gobierno, sino mirándolo más en retrospectiva. Es que México siempre ha sido solidario con Cuba. Todos los gobiernos que han estado acá siempre han sido solidarios con Cuba. Nunca hemos tenido ningún problema así con este país, o sea, con el gobierno de México. Siempre ha sido solidario. Sergio, muchísimas gracias por tu testimonio. Ánimo, compañero, y te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, que tengan bonito día. Gracias por la invitación. Chao. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse a la base América Latina en YouTube. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Es muy importante en estos momentos apoyar al periodismo independiente, y también les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify en caso de que prefieran escucharnos. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.